Hola, yo me llamo Anel Bizarro y este es mi primer video. Hoy les voy a platicar sobre cómo nos obligaron a mí y a mi esposo a casarnos. No sé por dónde empezar. Bueno, para meterlos en contexto, yo vivo en un pueblo. Se le puede decir pueblo porque todavía hay muchas costumbres que tienen muy arraigadas y la gente a veces todavía tiene un pensamiento un poquito más cuadrado que en una ciudad que a veces son más liberales. Bueno, me imagino. Yo y mi esposo nos conocemos en la prepa. Para ese entonces, cuando nos obligaron a casarnos, ya teníamos 2 años de novios, casi recién cumplidos. El tema aquí es que mi papá no me dejaba tener novio. Yo no tenía permitido tener novio, yo creo que antes de los 18 años o hasta que me fuera yo de casa, pero dentro de la casa, pues viviendo con mis papás, yo no tenía permitido tener novio. Yo tuve novio, sí, gracias a mi mamá, se le podría decir, porque ella era la que me daba permiso y me aconsejaba y me decía que sí, que no. Entonces, gracias a ella, pues yo podía disfrutar de ciertas actividades, como por ejemplo salir con mis amigos, tener novio, o ir a comer a casa de unos amigos, o en una fiesta, o así, ¿no? Porque si fuese por mi papá, yo me la hubiese vivido encerrada en la casa. Para esto, yo conozco a mi esposo en la prepa, íbamos juntos en el mismo salón y empezamos a andar como por ahí del tercer año de preparatorias. De hecho, íbamos juntos desde que hicimos el propedéutico y todo eso, pero pues no nos hablábamos nada. De verdad es otra historia muy chistosa que se los tengo que contar porque también es súper gracioso y el simple hecho de que hayamos coincidido él y yo, porque nada que ver entre nosotros, pero eso se los puedo contar en otro video. Si ustedes quieren, me comentan aquí abajo si quieren ese video siguiente. A lo que volvemos es que nos hicimos novios en tercero de prepa, como a mediados de tercero de prepa, un 2 de diciembre. Entonces empezamos a andar, todo bien, normal, un año y medio, y nosotros decidimos comenzar nuestra vida sexual activa. Para eso pues yo me cuidaba porque yo no quería salir embarazada. Un embarazo a los 17, 18 años no era lo que yo quería, ni él, porque realmente nuestros planes a corto, medio y largo plazo eran pues seguir estudiando, seguir estando juntos porque nos queríamos mucho, pero no casarnos. Todo comenzó en diciembre, nosotros cumplimos 2 años el 2 de diciembre de novios. Para esto llega 24, tenemos una cena con toda la familia y pues todo normal, ¿no? Todo tranquilo. Yo en ese momento ni me lo esperaba, o sea, yo estaba súper feliz, le mandé feliz Navidad, todo súper tranquilo. Cené con mi papá, con la familia y todo. En eso yo a la mañana siguiente, lo que es el 25, me desperté así súper tranquila y en eso llega mi mamá como súper alterada, llorando y sintiéndose súper mal y diciéndome que mi papá ya sabía que yo tenía novio, ¿no? Y yo dije, oh, por Dios. En ese momento no lo tomé tan serio porque dije, bueno, pues me va a regañar, ¿no? Pero luego me dice mi mamá, me dice, es que un amigo de tu papá le dijo que, bueno, su esposa le dijo a él que tú estabas llevando un control anticonceptivo para no tener bebés, o sea, estabas dentro de planificación familiar en el centro de salud y entonces esta esposa le dice a su esposo, oye, su hija de don Oscar ya está casada, ¿no? Entonces la más chiquita porque está en control familiar en el centro de salud y no sé qué, no me quiero ni imaginar el choro mareador que le habrán dicho
esa esposa, esa señora a su esposo para que ese señor, que era amigo de mi papá, le dijera a mi papá y mi papá se pusiera así súper enojado porque para lo que me platica mi mamá, bueno, para esto mi papá en la mañana ya no estaba, ya se había ido a trabajar, solo estaba mi mamá y mi abuelita que nos había venido a visitar. Y mi mamá estaba como así como muy mal y me dice, pasó esto, esto y esto, le dijeron a tu papá esto, esto y esto, y ella sabe que tienes novio y que aparte tienes relaciones. Y yo me quedé en shock. O sea, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Yo, o sea, yo sí sabía cómo había pasado, pero yo en ese momento como que no reaccioné y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no vino a hablar conmigo? Entonces mi mamá me dijo, no sé, pero lo que sí me dijo fue que no te quería ver en la casa cuando él regresara de trabajar. Fueron sus palabras de mi papá, no quiero que ella esté en la casa cuando yo regrese. Y fue cuando como que me cayó una cubetada de agua helada y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, yo me daba impotencia porque yo decía, me estoy cuidando, estoy en la universidad, estoy echando ganas. Yo era de las mejores alumnas de la universidad. A mi papá siempre, bueno, a mi mamá siempre le ayudaba en la casa, siempre cuidaba a mi hermano. O sea, cuando mi papá llegaba, yo lo atendía, le servía agua, de comer, todo. Y yo decía, ¿cómo es posible que por esto me esté corriendo de la casa? Entonces, yo lo que hice fue hablarle a mi novio, mi actual esposo. Yo le hablé a mi novio y yo le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto y esto y esto, y mi papá no quiere verme cuando él regrese a la casa porque no sé qué vaya a pasar. Entonces él me dijo que no me preocupara yo y que me fuera yo a su casa, que allá veíamos cómo lo solucionábamos. Tampoco se la creía, me imagino que también estuvo en shock todo ese tiempo en el que yo llegaba a su casa. Me fui a su casa y a sus papás, bueno, a mis suegros, no les dijimos absolutamente de por qué me había yo ido. O sea, ellos no sabían de momento. Les habíamos dicho que había yo tenido problemas con mis papás y que pues por eso estaba yo allá en su casa, pero no les dijimos la razón exacta. Y son de los mejores suegros que me pudieron haber tocado porque siempre nos han apoyado desde el día 1. Me acuerdo que yo me quería ir a Veracruz con la familia de Veracruz que yo tengo, porque yo dije, yo no me quiero casar. O sea, mi papá, bueno, mi mamá me habló por teléfono en estos días y me dijo que pues la idea de mi papá era casarnos, porque si yo ya había tomado la decisión de estar con alguien, me tenía yo que casar con él. O sea, no era de que si quería yo, era de que me tenía yo que casar con él. Y yo no sabía qué hacer, no sabía si irme, si quedarme. Mi esposo claramente me dijo que me iba a apoyar en la decisión que yo quisiera, él me iba a apoyar. Y pues transcurrieron unos días y luego pues ya mi suegra empezó a notar que pues eso ya estaba raro, ¿no? Que por qué yo no me regresaba a la casa, o que por qué yo me quería ir a Veracruz, si había sido tan grave el problema como para yo quererme irme a Veracruz. Y pues les dijimos, les contamos el por qué, la razón, y claramente pues también pegaron de repente el grito en el cielo de que por qué habíamos hecho eso, que por qué habíamos iniciado nuestra vida sexual, que estábamos muy jóvenes, que esas son consecuencias y que aunque nos estuviéramos cuidando, que nos hubiéramos esperado. Y en parte los entiendo. O sea, yo ahora que ya soy más grande, yo lo pienso y digo, Dios, sí, ¿por qué no nos esperamos, no? O sea, todo a lo mejor hubiese sido diferente, pero bueno, el hubiese no existe y estamos aquí haciendo este video. Y quiero desahogarme porque es algo que claramente mucha de la familia de nosotros no lo sabe, porque bueno, ellos piensan que fue nuestra decisión, que yo me fugué con el novio, o que mi novio me robó, pero no fueron así las cosas. Espero que mi papá no me desherede si se entera de este video, porque Dios va a estar muy enojado conmigo. El punto está en que
después de platicarle a mis suegros cómo habían sucedido las cosas, pues ya nos dijeron que pues ya lo que había pasado y que nos iban a apoyar hasta donde nosotros quisiéramos que nos apoyaran. Entonces luego me habló mi papá y me dijo que él iba a venir a hablar, pues ahora sí, a la casa de mis suegros con ellos para decirles que pues nos íbamos a casar, que no iba a ser una opción y que pues ya me iba yo a quedar en su casa, pero que querían que nos casáramos porque no querían que el día de mañana mi novio me votara y ya, ¿no? Entonces, les platicamos a mis suegros y mis suegros pues dijeron que pues sí, si él quería venir a hablar, que estaba bien, que iban a platicar y que iban a ver si esto se podía solucionar de la mejor manera sin que nos tuviéramos que casar. Llegó el día de la plática y mi papá venía así súper exigente, o sea, él no iba a cambiar de opinión. Mi mamá trataba de controlar a mi papá diciéndole que pues lo pensara bien, que pues no podían obligarnos a casarnos, pero mi papá, su idea era que pues no quería que al rato mi novio pues me dejara, y mientras yo ya le había dado, por decir, todo de mí, entonces mi papá no aceptaba una respuesta y él les dijo que tomaran una decisión de casarnos, que si, bueno, a mi esposo le hice la pregunta de que si sí me quería, si sí me amaba, que me aceptara y que aceptara casarse conmigo, o si no, él pues él me iba a regresar a la casa, iba yo a regresar a la casa, pero quitándome todos mis derechos, por decir, de liberales. En este caso yo ya no iba a estudiar la universidad, tampoco ya no iba yo a poder salir como tal, iba yo a trabajar pues para mí y mis papás, y que aparte yo ya no lo iba a poder volver a ver, o sea, es hacer las condiciones de mi papá al regresarme yo a la casa, que yo ya no iba a poder volver a ver a mi novio. Y pues obviamente mi novio dijo que no, que si me quería, que si me amaba y que iba a aceptar lo que fuera por mí. Yo de verdad en ese momento o sea, sentí tan bonito, pero al mismo tiempo yo decía, Dios, ¿qué está pasando? No sabíamos. Yo quería irme a Veracruz con mi familia de Veracruz y seguir estudiando o trabajar para mí, pero al mismo tiempo yo decía, yo tenía miedo. Yo pues nunca estuve fuera de mi casa sola, manteniéndome completamente sola. Yo no sabía absolutamente nada de eso y me ganó el miedo. Yo prácticamente acepté casarme desde el principio porque yo dije, prefiero casarme a estar sola y no saber qué va a ser de mí el día de mañana. Mi esposo pues también aceptó casarse conmigo porque veía en mí la preocupación de mí, o sea, se preocupaba más por mí que por él. Él sabía que pues sus papás nos iban a seguir apoyando si nos casábamos o no, o sea, eso con ellos no iba a cambiar nada. Con mí quizás iba a cambiar un poco, pero con ellos no. Así que decidió pues casarse conmigo. Esto de la plática sucedió en esas mismas semanas de diciembre y nosotros nos casamos el 9 de abril del año siguiente, o sea, entrando el año, el 9 de abril nos casamos. Mi papá y mi mamá prepararon la boda. Mi mamá y mi papá prepararon la boda en un 2x3, o sea, fue así de... Y hubo pastel, hubo globos, hubo mesas, hubo comida, hubo de todo. O sea, pareciera que mi papá ya tenía su ahorro de dinero y el día que llegara la boda o el día que tuviera la oportunidad me iba a casar, porque todo fue muy rápido. Sí estábamos felices, claro que sí, porque bueno, estábamos asustados porque no lo habíamos planeado, no era lo que queríamos. No estábamos tristes porque nos queríamos. Ya habíamos durado 2 años y esos 2 años nos lo pasábamos increíble.
Entonces sí estábamos felices, pero sí muy preocupados. Yo recuerdo que mi esposo, como unas semanas antes, empezó a sentir palpitaciones en su corazón y le faltaba el aire y todo, y pues fuimos a un doctor y nos dijo el doctor que si teníamos alguna preocupación o algún evento o algo, y fue a lo que le respondimos. O sea, nos volteamos a ver así como que la boda y el doctor se nos quedó viendo como que de ¿qué pasa? Y nosotros de sí, tenemos esto y esto y estamos pasando por esto y esto, nos vamos a casar, y nos dijo el doctor así como de, ay, entonces no te preocupes, es presión de la boda y de todos los planes que llevan ahorita, y todo está bien. Cuando pase vas a ver que se te van a quitar esos síntomas, y si no, pues vuelves a otra consulta, ¿no? Pero sí, como por arte de magia, mi esposo dejó de sentir todos esos síntomas después de que nos casamos. Entonces, pero es que si existía esa presión, yo estaba súper preocupada. Mi mamá me fue a comprar mi vestido, fuimos, me lo medí. Fue un vestido así como de cóctel, súper bonito. Mi esposo con su camisa, su pantalón de mezclilla y me parece que creo tenis, algo así, porque no éramos muy, pues muy formales. Era una boda de civil. Invitamos a nuestros amigos y familiares más cercanos, buscamos nuestros testigos y todos estaban emocionados. La mayoría de la gente, o más bien creo que toda, sabe que o piensa que pues nos juntamos porque quisimos, y piensa que pues a lo mejor yo me fui de la casa porque quise y me fui con mi novio, o que mi novio me robó. O sea, esa es la idea de toda la familia. Más que creo una amiga cercana que tengo sabe que pues fue por que me obligaron, y mi hermana sabe que nos obligaron. De ahí en fuera todos piensan que nos juntamos por juntar. Cabe recalcar que muchos pensaron que estaba yo embarazada, porque pues fue así de sopedón, pero obviamente no, estaba yo embarazada, no queríamos embarazo y tardamos en embarazarnos. De hecho, nuestra niña tiene apenas 3 años, entonces esto que yo les cuento fue hace como 8 años. Yo tenía 18, ahorita tengo 20, voy a cumplir 27 años. Entonces hagan sus cuentas. Llevamos ya mucho tiempo casados y juntos, felices. Afortunadamente no me arrepiento. Bueno, a veces sí, yo creo que a todos nos pasa que nos sentimos felices, pero el día que no te sientes tan feliz y de repente te pones a pensar en qué hubiese pasado si hubieses tomado otra decisión diferente. O sea, si yo me hubiese ido a Veracruz, o si me hubiese puesto recién con mis papás, si no me hubiese casado, me hubiese ido a vivir a un lugar yo sola. Pero a final de cuentas yo soy feliz con la vida con la que tengo. Y mi papá, después de habernos casado, bueno, nuestra boda, tuvimos nuestros votos súper bonitos. Fueron, creo yo, los mejores votos que pudimos haber elegido entre nosotros. Nos dieron la opción de sí o de sí no, y claramente decidimos que sí queríamos, porque eso nos hacía sentir un alivio de que a pesar de que nos hayan casado a la fuerza, nosotros, dentro de nosotros, nuestro corazón, sí queríamos casarnos. Entonces, después de la boda, pues ya me fui a vivir a su casa. Mis suegros se fueron a vivir a otro lugar para dejarnos ahí. Era un departamento muy pequeño, entonces pues era perfecto para los dos. Y mi papá como que de repente empezó a tener así como remordimientos de que también a lo mejor él había estado mal. O sea, yo creo que él, por el enojo de su hija, la más pequeña, todo lo hizo impulsivamente. No lo culpo, porque dentro de sus decisiones él quería lo mejor para mí. No quería que el día de mañana me abandonara, no me dejara, no se burlaran de mí. Quizás no fue la mejor decisión, pero después tuvo remordimiento porque solía hablarme para decirme que viniera yo a la casa donde vivía con mis papás, para que me quedara yo con ellos a pasar el día o los días, y me daba dinero y me decía: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Les hace falta dinero? La verdad es que le sufrimos, sí le sufrimos, porque obviamente no teníamos nada planeado. Todos los muebles que teníamos pues fueron de parte de mi suegra y de parte de mi mamá. O sea, mi mamá nos compraba muebles y nos amueblaron la casa porque pues nosotros no sabíamos ni qué onda. Mi esposo seguía estudiando
porque yo quería que él terminara su carrera. Yo ya no seguí estudiando, mis suegros me dieron la opción de apoyarme, mis papás obviamente ya no, porque pues ya, como dicen por ahí, ya yo era harina de otro costal, pero mis suegros me dijeron que me podían apoyar con los estudios, pero yo no quise porque yo todavía no me sentía al 100% cómoda, yo estaba como ahí, no sé. Entonces ya no seguí estudiando, pero yo sé que si el día de mañana se da la oportunidad, sí o sí diría que sí voy a estudiar. Y mi esposo también me apoyaría, pero mi esposo seguía estudiando, entonces teníamos todavía la beca, en ese entonces teníamos una beca de 800 pesos. A mí me duró todavía la beca unos 3 meses, 4 meses, y ya después me la quitaron porque ya no seguí estudiando. Mi esposo sí la tenía, entonces subsistíamos con 800 pesos cada 2 meses. No sé cómo lo hacíamos, o sea, yo hacía maravillas con el dinero para tener de comer todos los días, para que de sus pasajes de él, mis suegros se encargaban, de lo de él, mis suegros se encargaban y nos apoyaban con la luz, con el gas, agua y todo eso. Agradezco infinitamente todo ese apoyo, y mi papá, por el remordimiento, me salía a dar 200 o 300 pesos cada 2 o 3 días, entonces yo creo que me daba como a la semana unos 600 pesos, más o menos. Entonces con esos 600 a la semana y los 800 cada 2 meses hacíamos maravillas, o sea, de verdad salíamos a tomarnos un helado, a caminar, platicábamos, llegaba él a la casa después de sus clases y yo con la casa, pues como ama de casa, literalmente. A final de cuentas vengo de un pueblo y sé hacer absolutamente todo, que hacer comida, todo lo que me pongas a hacer yo te lo hago. Entonces ya estábamos casados. ¿Qué pasó? ¿Ya qué? Va en videos, mi amor. Cámbiale a tu video. Si ya no quieres ese, cámbiale, pon otro. Entonces, pues así es como nos casamos. La verdad es que pasamos muchas cosas, de verdad le sufríamos, pero estamos muy felices. Hoy ya tenía 3 años y estamos pensando en tener un hijo más. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Todavía no tenemos como tal una casa propia. Estamos viviendo ahorita en casa de mis papás. Hemos pasado por mucho, de verdad por mucho. Si quieren que les cuente otras historias de mi vida desde que nos casamos hasta ahorita, coméntenme aquí. Yo les iré dando por ahí de repente cachitos, ya ustedes me irán diciendo si quieren que lo hagamos un video más largo o no. Por el momento creo que es todo. Yo lo único que quiero es que ustedes comenten aquí abajo y me digan qué es lo que hubiésemos hecho ustedes si hubiesen estado en mi situación, si se hubiesen arriesgado a irse a otro lado solos, si se hubieran puesto en contra de sus papás o no, qué hubiesen hecho. Yo por el momento estoy feliz con la decisión que tomamos. Nos da risa el día de hoy. Hoy nos ponemos a pensar y recordamos y nos da mucha risa, y también nos ponemos a pensar en qué le vamos a decir el día de mañana a nuestros hijos, porque de verdad eso de que sea más por obligación que por gusto está un poco gracioso. Pero sí, esta es mi historia, y si quieren otra historia, comenten aquí abajo. Suscríbanse a mi canal y me pueden seguir por Facebook, Instagram y TikTok como Anel Bizarro. De todos modos, yo les pongo los links aquí abajo para que me vayan a seguir a mis redes sociales y puedan pasar este video a algún conocido o a alguien que tenga la misma situación o que haya tenido la misma situación, para que no se sientan tan solos y yo tampoco me sienta tan sola. Muchas gracias por verme. Adiós.